Adelante, Ernesto Gassi. Salud, salud. Buenas tardes, tenés que habilitar la cámara que no está habilitada. Ahora sí, Ahí la tenés. Ahí la ahora tenés. sí. Ya tengo la libreta, ya tengo la libreta. Muy linda la entrevista con Andrés, ¿eh? Muy Bueno, alentador. Muy sí, bien, muy bien. hubo Este, un avance importantísimo allí en votos y creo que había que sacarlo al aire para que lo dijera el resto del país. sí, sí, además, en Salto se le terminaron los sobres de votación, viste que Sí. tuvieron, tuvieron que parar la votación para ir a comprar más sobres. Yo lo Si estarán llamé, haciendo. yo lo llamé el domingo en la tardecita, creo que se estaba terminando, digo, te llama Yorga. Sí, ¿qué precisaba? No, no, no era por la entrevista, te iba a llevar sobres y precisar, dije yo. Y era para Está llamarlo, bien, para está bien. colocarlo para hoy. Escúchame, nosotros vamos a seguir con nuestros comentarios lucarios. Lucarios. En realidad ya estamos ahí, estamos por cruzar la línea, ¿no? Mañana o pasado ya se llega a la cantidad de votos y formalmente entraremos en el periodo donde la Corte Electoral va a fijar la fecha ¿Estás del seguro que se referéndum. llega? Sí, sí, sí. Porque yo escuché a algunos que no se llega, ni que no iban a llegar Es- nunca. Me acuerdo de Sanguinetti, pero corre por cuenta mía, lo dije yo. una cosa son deseos y otra realidad. Este, en realidad, no, yo decía esto porque después que se alcancen las firmas y se fije la fecha, entonces la Comisión Nacional Pro Referéndum va a organizar, digamos, la explicación de todas las cosas. Viste que algo que está sucediendo con el referéndum es que mucha gente no sabe bien qué es lo que hay que votar. No solo porque no conoce los artículos. En realidad no saben qué es lo que quiere decir sí y qué es lo que quiere decir no. Este, Porque sí quiere decir que sí queremos derogar los 135 artículos peores de la ley. Esos sí los queremos derogar. Pero eso lo va a tener que explicar la Comisión Nacional, que además va a formar sus equipos para salir a divulgar a la población qué es esto de la LUC. Ya dijimos varias veces que en realidad es una ley muy poco conocida por la población, fue bastante poco conocida por los legisladores que la votaron, imagínate. Así que lo que no se quiso discutir en aquel momento de la ley y se va a discutir ahora en el referéndum. Así que eh, vamos despacio que estoy apurado, decía, ¿no? Sí, sí. Este, Dicho sea paso, vieron, con esa, este, con, con esa metáfora que dijiste, vamos despacio que estamos apurados, nos quedan, en realidad son 2 o 3 meses. sí, sí. Bueno, pero la gente va a tener, los que están de acuerdo con lo que establece la luz, van a tener tiempo de enterarse bien y razonar y saber bien por qué están de acuerdo. Y los que no están de acuerdo también, o sea, la sociedad va a conocer este paquete que llegó cerrado al Parlamento y que hubo que votarlo llevándoselos alambrados por delante. Así que el que no quiso esperar para hacer bien las cosas en aquel tiempo, la va a tener que esperar ahora. Y capaz que estos artículos que vamos a conversar nosotros hoy tienen bastante que ver con eso, Néstor, porque Bien. nosotros ya hemos hablado de la educación, vos sacaste nota de cuántas escuelas se hicieron y cuántos liceos, ya hablamos de la regla fiscal, hablamos de la inclusión financiera, en realidad hablamos de los combustibles bastante, ¿no? Dimos bastante información sobre eso. Hoy vamos a hablar de un asunto delicado y que está arriba de la mesa, las relaciones laborales. Hoy está arriba de la mesa porque es bastante gracioso, porque esto de las relaciones laborales adentro de la LUC se llama libertad de trabajo y derechos de la dirección de la empresa. ¿Cómo? Libertad de Repetile, por trabajo, favor. Libertad de trabajo y libertad derechos. de trabajo, libertad de trabajo y derechos de la dirección de la empresa. Es un nombre medio raro, ¿no? Pero vamos a entrarle en esto despacito, como siempre lo hacemos, Néstor, explicando bien cada una de las cosas. Pero yo decía que vamos a ver de qué se trata esto, porque hoy hay una huelga de ANCAP, que por primera vez en muchos años van a apagar la refinería. Además, están habiendo otras huelgas, ¿no? Hay una huelga de los trabajadores del puerto, ha habido una huelga fuerte del ZUNCA, hay un ataque a los gremios de la enseñanza, este,
porque senadores del oficialismo están pidiendo información sobre los dirigentes sindicales. Hay una, yo qué sé, una cantidad de cosas que están sembrando como un manto de duda de la validez de los gremios. Incluso en el día de hoy, que hay paro de ANCAP, ya muchos aprovecharon a decir, bueno, pero entonces hay que importar combustible, vamos a aprovechar que paran los trabajadores para importar los combustibles, ¿no? Entonces me parece que esto no tiene mucho fundamento, Néstor, porque yo me estuve fijando, hay un índice de conflictividad en el país que lo lleva adelante la Universidad Católica. La Universidad Católica no es del PCNT ni es del Frente Amplio. Hace un índice de conflictividad, mide los distintos conflictos que hay en cada año. Y los valores van de 0 a 100. En el 2018, pleno gobierno del Frente Amplio, el índice de conflictividad era 61,90. Anda apuntando. Lo tengo por acá, lo tengo por acá. En el 2019, el índice de conflictividad era 41,50. Había bajado. En el 2020, que fue el primer año del gobierno de la coalición, fue 33,32. Y este año, hasta el mes pasado, el índice de conflictividad está en 43,30. Entonces, en realidad el año 2021, este año, es el año de menor conflictividad de los últimos 10 años. Fíjate que decir que hay un desborde de los sindicatos y generar dudas sobre las herramientas sindicales o sobre los gremios, y arrojar dudas a la sociedad sobre la validez de la huelga, es algo que no tiene ningún fundamento porque no estamos inmersos en una situación como hubo en otros momentos del país. Pero es una posición política la de criticar a los gremios. No te voy a explicar esto yo, pero vamos a dialogarlo con la audiencia, a razonar juntos estos temas, ¿no? Yo creo que se insiste con eso. Ahora, es un error o una posición política de que hay que criticar a los sindicatos. En fin, para hablar de este artículo, de los dos artículos que tiene la LUC sobre este tema, yo antes quiero hacer una cosa explicativa en esto, porque me parece que vale la pena, y es qué es lo que dice la Constitución sobre, en realidad, los gremios. ¿Qué es lo que dice la Constitución en el artículo 57? Yo lo voy a leer textual porque vale la pena, Néstor. La Constitución dice lo siguiente: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordando franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Eso dice la Constitución de la República en el artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. Lo dice bien clarito. Y después dice, declárase, el artículo 57, mirá lo que dice el artículo 57, declárase que la huelga es un derecho gremial. Así nomás. Entonces, a mí me parece que los que están generando desconfianza en los sindicatos, en los que se están escandalizando porque hay huelga, en realidad no conocen la Constitución. Pero yo invito a los que están mirando este programa, a los que lo miren después, que agarren la Constitución y lean el artículo 57, que eso es lo que rige en la República Oriental del Uruguay. En la República Oriental del Uruguay dice que la ley va a promover la organización de sindicatos gremiales. Y dice y la Constitución declara que la huelga es un derecho gremial. Eso me parece que es muy importante, porque no se puede decir lo que a mí me parece cuando en el país tenemos una norma macro, que es la Constitución de la República, que a todos nos abriga, que establece estos criterios, y estos criterios salen de la historia del Uruguay. Ahora, otro asunto que me parece que vale la pena, ya no es de la Constitución, yo lo saqué de los materiales de la Facultad de Derecho, donde se estudia Derecho Laboral. ¿Cuáles son las modalidades de la huelga? Hay muchas modalidades de huelga. Porque el artículo 57 declara que la huelga es un derecho de los gremios, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de huelgas hay? Y ahí me vine a desayunar, porque en realidad yo no lo conocía esto a profundidad. La LUC me está
me está ayudando en el sentido de entender muchas cosas que uno tiene que ir a buscar y rascar la Constitución y las leyes para enterarse bien. Hay huelgas que son por razones económicas, es elemental, ¿no? Es lo que los trabajadores pelean para recuperar el poder adquisitivo del salario. Hay huelgas que van contra el empleador, porque el empleador no cumple con los consejos de salario. Hay huelgas que son por motivos jurídicos, porque no se cumple una norma de concurso con los funcionarios, como quieras que sea. Hay huelgas que van contra el Estado también, porque el Estado no cumple con normas, ¿no? Y después hay huelgas que se llaman salvaje en el derecho. ¿Sabés lo que es una huelga salvaje? ¿Cuál es? Cuando un sindicato decide por un determinado motivo que no hace huelga, el sindicato decide que no hace huelga, pero los trabajadores de esa fábrica deciden hacerla igual. A eso le llaman huelga salvaje, porque es una huelga de los trabajadores en contra de la decisión del sindicato. Esas cosas también pasan, ¿no? Y después hay otra forma de huelga, que es la ocupación. La ocupación es una forma de huelga pacífica en sí misma, por definición, porque es ocupar el lugar de trabajo. Vamos a hablar un poquitito más de esto a raíz de todo esto de la LUC, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los empleadores en el Uruguay han insistido mucho de que se les permita el ingreso a las instalaciones de la fábrica. Incluso lo han planteado en la Organización Internacional del Trabajo, de que en el Uruguay se hacen ocupaciones, los trabajadores ocupan la fábrica y el dueño de la fábrica no puede entrar a sus instalaciones, ¿no? Y la OIT observó a Uruguay por eso. Y Uruguay tuvo que hacer una modificación legal, respetando lo que la OIT le decía, ¿no? Ahora, hizo una modificación permitiendo que el empleador entre libremente a las instalaciones de la fábrica, ¿no? Ahora, a mí lo que me parece importante de todo esto, Néstor, es que el artículo 57 de la Constitución habla de que el Estado promoverá los sindicatos y que declara que la huelga es un derecho gremial. O sea, la Constitución habla por la positiva de esto, de cómo rigen estas normas en el Uruguay. A mí esto me parece que es importante porque el enfoque que tiene la LUC es totalmente distinto que este, ¿no? ¿Qué dice el artículo 392 de la LUC? 392. El artículo 392, que se llama libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. En realidad lo que dice es lo siguiente, mirá, el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Ahí ya pone una cosa nueva, el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Yo no sé si hay un derecho violento del derecho de huelga, si hay un ejercicio violento del derecho de huelga. En realidad, la huelga es algo que deciden los trabajadores de una empresa, de una oficina pública o de una fábrica. Es un derecho que tienen. ¿Por qué acá introduce el concepto de derecho pacífico? No hay huelgas. En fin, me parece que esto es una caracterización que la hacen ya presionando de que sea pacífico el derecho de huelga, ¿no? Y dice, garantizará el Estado el derecho de los no huelguistas a acudir a trabajar en el establecimiento y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar libremente al establecimiento. Viste que este artículo, el 392 de la LUC, en realidad lo que se refiere es el derecho de los no huelguistas y el derecho de los dueños del establecimiento, pero no el derecho de los trabajadores que hacen la huelga. No establece, no define en un sentido positivo algo, sino que es un artículo defensivo de los que no hacen la huelga y del patrón. Ya tiene una manera de enfocarlo, una manera de pararse. Yo diría que eso, el artículo 392, ahí donde vos estás diciendo, es violatorio de la Constitución, el artículo 57. Es una cosa diferente, porque en realidad el artículo 57 de la Constitución dice que la huelga es un derecho gremial. Está bien, es un derecho gremial, es un derecho. Ahora, no es obligatoria, ¿no? Hay una asamblea de trabajadores, van a haber trabajadores que están de acuerdo con la huelga y van a haber trabajadores que no están de acuerdo con la huelga,
pero como en todo gremio, como en toda sociedad civilizada, como en toda asociación, se resuelve después por la posición mayoritaria. Y la posición mayoritaria es la de todos, por lo menos de los que integran un sindicato. Nosotros estamos acostumbrados a eso, que después que se discute y se toma una posición, en la sociedad, ¿no? En todo. Esto lo hacen los profesionales, esto lo hacen los políticos en el Parlamento. En el Parlamento, una ley que tiene una mayoría a favor y otros en contra, se vota y se sanciona y después es una ley para todos, ¿no? Las leyes no son solo para los que la votan a favor, Sí, ¿no? claro. Porque el resultado de la movilización que tiene el sindicato, si es por una reivindicación salarial y se gana la huelga, el aumento de salario es para todos. Es para los que votaron la huelga y para los que no votaron la huelga. Y eso es una tradición en la historia de nuestro movimiento sindical, de defender que los derechos son para todos los trabajadores, aunque no sean afiliados al sindicato. A mí me parece que estas cosas son bien importantes, Néstor. Y por eso me parecía que este artículo 392 en realidad se refiere a los derechos de los que no son huelguistas y a los derechos del dueño del establecimiento, cuando la Constitución de lo que habla es del derecho del gremio. Es un enfoque totalmente distinto. Y además, me parece que, por lo menos, es diferente al artículo 57, ¿no? Porque el artículo 57 habla de los derechos de los sindicatos gremiales, ¿no? Ahora, ya vimos que hay muchas medidas de huelga, ¿no? Yo hoy decía, un poco en el sentido jurídico, qué tipos de huelga hay. Un tipo de huelga es la ocupación, ¿no? Ahora, este artículo 392 se refiere a todo el derecho de huelga. Se refiere a todo el derecho de huelga. O sea, eso es un artículo que incluye todas las formas de huelga, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede entender que es un artículo reglamentario de la huelga, ¿no? En ese sentido sí que es contradictorio con el artículo 57 de la Constitución, porque reglamenta la huelga por el lado de hablar del derecho de los no huelguistas y del derecho del patrón o del propietario del establecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. El derecho de los sindicatos y de los gremios y el derecho de los no huelguistas y el derecho de los empresarios, ¿no? Me parece que ha sido interpretado, quienes fueron al Parlamento a dejar su posición dada, laboralistas, especialistas en derecho laboral de la Facultad de Derecho, dijeron además que es un artículo que está mal redactado, porque por un lado el artículo se llama libertad de trabajo, pero habla, en realidad, en su primer parágrafo, que el Estado garantizará el ejercicio del derecho de huelga. Ahí habla de la huelga, ¿no? Ahora después habla el derecho de los dueños de la empresa a ingresar libremente. El derecho de los dueños de la empresa a ingresar a su establecimiento no tiene nada que ver con la huelga. Es otra categoría diferente. ¿Por qué poner dos cosas tan distintas en un mismo artículo? Porque lo que han dicho los catedráticos que estudian estas cosas es que si se quiere hacer un artículo que diga que el empresario puede entrar libremente a su establecimiento, aun cuando haya huelga de ocupación, eso es un tema en sí mismo y se puede poner en un artículo y se puede votar, y si sale, eso es lo que hay que aplicar. Pero lo que no se puede hacer es entreverar eso con el derecho de huelga y con el derecho de los no huelguistas. Esto es carne pa' chorizo esto. Han dicho los jurisconsultos, ¿no? Yo en eso a mí me supera, pero yo entiendo lo que dicen ellos. Es un artículo mal redactado, han dicho ellos. Está entreverado. Está entreverado el derecho de huelga con el derecho de no hacer huelga, con el derecho del dueño del establecimiento. Eso, si querés, es una razón formal, ¿no? Que esté entreverado. Sí, pero no A los menor. trabajadores, ¿eh? Pero no menor. Y en términos legislativos, es bueno que las cosas sean claras, porque después, cuando vengan los problemas concretos y hay que interpretarlo, ¿quién lo interpreta? Si está Exactamente. todo entreverado. Lo va a interpretar, lo tiene que interpretar un juez después, ¿no? Y un fiscal. Es complicado esto, ¿no? Así que este artículo es un artículo que apunta a la reglamentación del derecho de huelga en general y que tiene un entrevero con el derecho de huelga que establece la Constitución de la República
con la forma de ocupación, que es algo que es inherente al derecho de huelga, y con los derechos que tiene el dueño de la empresa, ¿no? Es un artículo muy negativo por la forma en cómo está planteada y por los contenidos que tiene. Pero después yo no quiero dejar este tema porque hay otro artículo que tiene que ver con estas cosas, Néstor. Tenemos ¿Cuál? tiempo de hablar de otro artículo, ¿no? Sí, 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 dale, dale, dale. Tenemos el artículo 399. Mirá lo que dice el artículo 399. 399 de la LUC. Dice que para registrar listas, las organizaciones, se refiere a las elecciones del BPS y a la inscripción de listas para las elecciones del BPS, ¿no? Dice que las organizaciones con personería jurídica y con un número de integrantes no menor al 1% de los habilitados podrán integrar listas. O sea que este artículo se refiere a cómo debe ser, en realidad, la presentación de las listas para las elecciones de los representantes en el BPS, ya sea los activos, ya sea los pasivos, ya sea los empresarios, en realidad, cuando presenten la lista, ¿no? Para registrarla, ¿no? Deben tener personería jurídica, primera cosa, ¿no? Y además deben tener un número de afiliados, ¿no? Que sea no menos del 1% de los habilitados. Esto es es bien interesante, este tema, Néstor. Primero, se refiere a las elecciones del BPS. Yo quiero hablar un poco de lo que no dice. A ver, a ver, a ver. En las elecciones del BPS, ¿quién representa, por ejemplo, a los trabajadores? ¿A vos te parece que un gremio de trabajadores de la madera de Rivera puede presentar una lista para integrar el directorio del BPS? ¿O tiene que ser alguien que represente a todos los trabajadores del país? Porque la dirección de la previsión social, si van a participar los trabajadores, si van a participar los pasivos, si van a participar los empresarios, tienen que ser organizaciones de carácter nacional, ¿no? Me parecería muy mal que los jubilados de San Gregorio de Polanco presenten una lista. Suponete que ganaran los jubilados de San Gregorio de Polanco. No sé cuántos jubilados hay en San Gregorio de Polanco. Cuando vengan los temas gruesos del BPS, ¿qué van a opinar? ¿Cómo forman opinión? No puede ser una gremial chiquitita de un lugar que presente su lista, ¿no? Esto no lo dice. Lo único que dice es que tiene que tener personería jurídica. A mí esto me parece un error garrafal, porque si va a hablar de cómo se presentan las listas para las elecciones del BPS, debe decir que las órdenes del BPS, pasivos, activos y empresarios, deben tener organizaciones de carácter nacional, porque si no... Sin ir más lejos, un paréntesis, que no, un poco apuntando a eso, pero un paréntesis aparte, va por cuenta mía. La elección del BPS en el sector de jubilados, ahora, en este momento, lo votó un partido político, que se está conformando partido político en un solo lugar, y no las grandes organizaciones gremiales del país, como puede ser lo que representaba Elvira Domínguez, y otros. Estás hablando de los empresarios, De no los de los empresarios, jubilados. me equivoqué. Eh, Bueno, a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Pero lo que establece el 399, ¿no? No habla nada de a quiénes van a representar los futuros directores del BPS, ¿no? Lo eligen los afiliados, macanudo. Los afiliados eligen. Ahora, el que salga electo por los afiliados debe representar a todos los afiliados al BPS, ¿no? Tiene que tener carácter nacional, tiene que tener carácter general, ¿no? Por ejemplo, con los empresarios, como vos dijiste, el que salió ahora director por los empresarios, fíjate que es una persona que él es jerarca de la Cámara Empresarial de Maldonado, ¿no? Ahora, alguien que es de la Cámara Empresarial de Maldonado va a representar a los empresarios de Rivera o a los de Río Negro. Él es de Maldonado. Me parece que un empresario que integre la dirección del BPS tiene que tener carácter nacional.
debería ser propuesto por las cámaras empresariales, por la Cámara de Industria, por la Cámara de Comercio, así como los trabajadores. Lo presentó el PICNT, que lo discutió internamente y tomó las opiniones, hizo la lista y todo, como los jubilados los presentaron las organizaciones de jubilados de carácter nacional, también el empresario debería ser un empresario de carácter nacional. Porque ahora va a pasar, yo he escuchado declaraciones del señor Pereira, que va a ser el representante de los empresarios, que él está diciendo lo que a él le parece. Ahora, cuando él se siente como cuando en una silla de director del BPS representando a los empresarios, ¿con quién va a discutir las posiciones que tiene él? Las posiciones de alguien que representa un colectivo no pueden ser personales. No puede ser en los trabajadores, no puede ser en los jubilados y no puede ser en los empresarios. Suponete que a él se le ocurra algo relativo a los aportes de los trabajadores del comercio y va y lo lleva ahí porque le parece a él. Pero eso no fue el motivo por el cual en la Constitución se estableció que la dirección del BPS tiene representantes sociales. Cuando se dice que tiene que haber representantes sociales es porque tiene que ser la voz de los actores sociales la que está sentada en la mesa y no individuos. A mí me parece que esto de que además lo presentó un solo Uruguay. Ahí viene otro tema. Si un solo Uruguay puede presentar un candidato, un cuadro de fútbol puede presentar un candidato. ¿Por qué un solo Uruguay un partido político mañana lo puede presentar también? Lo puede presentar un partido político? Ahora, el sentido de que haya un empresario no es que lo presente un partido político, Exacto. ni que lo presente un gremio de por, es que lo presente en realidad los actores sociales que se necesita que co-gobiernen la previsión social. Co-gobiernen, o sea, que gobiernen en forma conjunta, con representantes del gobierno, con representantes de los afiliados, con representantes de los pasivos y con representantes de los empresarios. Ahí está el valor de gobernar en conjunto, que cada uno da su punto de vista y ahí se negocia y después se aprueba. Y lo que la mayoría aprueba es lo que vale como decisión del colectivo. Me parece que permitir que un solo Uruguay haya presentado... Yo desconozco los motivos jurídicos por los cuales pudieron presentar sus candidatos, pero que un solo Uruguay presente un candidato de los trabajadores. Suponete que hubiera ganado un trabajador presentado por un solo Uruguay. Cuando haya que opinar sobre algo que tiene que ver sobre las jubilaciones mínimas, sobre la edad de jubilación, el candidato que presentó un solo Uruguay, ¿con quién va a discutir su posición? ¿La va a ir a discutir con un solo Uruguay, que fue el que lo presentó? Es a quien él representa. Pero eso no tiene sentido. Eso es inconstitucional. Así nomás, derecho viejo. Porque un representante de los jubilados tiene que representar a las organizaciones de jubilados y tiene que llevar a la mesa del BPS la posición de las organizaciones de jubilados. No puede llevar la posición de otra organización que de otra cosa. Yo no quiero criticar a un solo Uruguay en este momento. Ese es otro tema. Lo que sí digo es que un solo Uruguay no es una organización de trabajadores, no es una organización de jubilados, no es una organización de empresarios como para estar presentando candidatos. Y esto debería decirlo un artículo de la ley que regule, digamos, cómo en realidad se registran las listas para el BPS. A mí me parece que el no decir eso es gravísimo. Y que lo único que diga, como dice el 399, es que tiene que tener personalidad jurídica. Y un número no menor al 1% de los habilitados. Y yo quiero hablar de eso también, Néstor, Antes si que hable tenemos de tiempo. eso, antes que hable de eso, la Liga Regional de Fútbol del Sur, de aquí de Las Piedras, de Baby Fútbol, se presenta y capaz que gana. ¿Sí? Y hace una buena propaganda y capaz gana. Y el que salga, suponete que pone a un compañero, Juan Fernández. Juan Fernández, cuando te haga discutir los asuntos en el BPS, ¿con quién discute? ¿No? Me parece que eso es un asunto, es un contrasentido, es algo que hay que arreglar. Yo si fuera parlamentario lo estaría planteando esto, pero lo que no tiene sentido es que se haya considerado de urgente consideración el tema de que tenga personalidad jurídica solamente. Es lo menos importante que tenga personalidad jurídica, por lo que yo voy a decir de aquí en más. En realidad las organizaciones que se presentan y presentan listas, a mí me parece que está bien que deben tener personalidad jurídica. Pero esto tiene una puntería complicada, Néstor, y hay que discutirlo bien. Porque el PICNT
hace todo un trabajo con todos los sindicatos, con todo lo que integra el conjunto de ese plenario intersindical, y cada uno de los sindicatos tiene su estatuto y tiene su personería jurídica. Cada uno de los sindicatos. Pero el conjunto del movimiento sindical, que es un gran plenario, ese gran plenario, él no tiene fuerza propia. Ese gran plenario se dirige por las decisiones de la mesa coordinadora, de la mesa, ya sea la mesa de ente o el secretariado ejecutivo. O sea, en realidad, que ese conjunto de organizaciones tenga personería jurídica es un tema que hay que desmenuzarlo muy bien. Cuando el PICNT fue a la comisión del Senado, sobre todo, planteó este tema porque es bastante delicado. Si el PICNT tiene dificultades para tener personería jurídica como tal, imagínate, y es el que puede presentar una lista que represente a todos los trabajadores, eso hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Porque no todas las organizaciones tienen personería jurídica. Las organizaciones que son organizaciones de organizaciones normalmente no tienen personería jurídica. Y yo voy a poner algún ejemplo ahora de cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Que nos pasan en el país, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la Asociación Rural es una organización muy importante, ¿no? Tiene una dirección, ¿no? Una junta directiva de 12 integrantes, tiene 8 vocales y después está integrado por muchas sociedades de criadores, tiene 45 sociedades de criadores, de vacunos, de ovinos, de caprinos, de perros, de gatos, de todo lo que quiera. Son las sociedades que integran la asociación rural, ¿no? Y después, además, pero la asociación rural integra muchas instituciones en el Uruguay, integra 31 instituciones que tienen que ver con el control de las enfermedades, con el Instituto Nacional de Carne, con cantidad de cosas, ¿no? Ahora, cada sociedad que integra la asociación rural tiene su estatuto. Por ejemplo, la Asociación de Cultivadores de Arroz, yo lo digo porque es un caso que conozco bien, la Asociación de Cultivadores de Arroz integra la asociación rural. La que tiene estatuto es la Sociedad de Cultivadores de Arroz, y la Sociedad de Criadores de Hereford, y la Sociedad de Criadores de Aberdeenango, y la Sociedad de Criadores de Merino. Cada una tiene su estatuto. Ahora, la organización que nuclea todo eso no tiene, cuando uno se fija las cosas que tiene una junta directiva, ¿no? Y vocales, que en realidad no se sabe bien cómo se elige, porque no tiene un estatuto que lo rija, ¿no? Yo creo que esto me parece que es bastante complicado, porque el senador Guido Manini Ríos, él ha dicho que en realidad en las organizaciones gremiales para tomar decisiones y con personería jurídica deberían hacerse por votación secreta, ¿no? Él ha dicho eso. ¿Para qué Elecciones por voto secreto. Ahora, ¿cómo hacemos? Sí, ahora me oís bien. Sí, ahora Yo decía que Manini Ríos ha opinado de que las gremiales deberían tener elecciones con votación secreta para elegir sus autoridades, ¿no? Ahora, eso lo dice en relación a la integración, digamos, al BPS y a la presentación de lista. ¿Le va a pedir que haga elecciones por votación secreta a la Asociación Rural del Uruguay, que no hace elecciones? Cada año en la Rural del Prado dicen quién va a ser el próximo presidente y no hay una elección. ¿No hay Me parece que es medio elección? ¿No complicado. hay elección? No hay elección, no. Porque los afiliados que tiene son los afiliados a cada una de las 45 sociedades. Los criadores de vacunos, los criadores de ovejas, los criadores de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Cada uno de ellos tiene sus estatutos y hace sus elecciones. Pero la asociación rural como tal, en su conjunto, no tiene a todos esos afiliados. Esos afiliados son de cada una de las sociedades que integra. Y no se Yo, criticaban, no lo criticaban al PICNT. Por eso, ¿sabes por qué? Porque miran con un ojo solo, hermano. Porque todo esto está, está pensado yo por no una sabía que conferencia. la asociación rural no hacía elecciones. No, no tienen. No tienen elecciones, no hacen elecciones. Tienen un mecanismo interno. Se juntan las direcciones anteriores
Este, porque muchas veces hay directores de antes que salen de vuelta después, porque forman ahí un conjunto y ahí se decide. Es como la elección del Papa, me parece eso. Sí. Pero yo no quiero, con mi intervención, Néstor, no quiero criticar a la Asociación Rural ni al PICNT, solo quiero criticar este artículo 399, que establece una cosa que en realidad habría que discutirla muy bien con sus fundamentos y llamando a los actores para darle la redacción de tal manera que quienes integran la dirección del Banco de Previsión Social tengan en realidad los requisitos imprescindibles y puedan representar bien a la gente que ellos van a representar. Entonces, para eso no puede venir adentro de un paquete con 450 artículos que no hay ni tiempo de pensarlo, ni de discutirlo, ni de ver lo que opinan unos y otros, y vale para adelante, y si no lo votas rápido, vale lo que dijo el Poder Ejecutivo. No hay ningún motivo por el cual este tema haya que discutirlo mal. Y capaz que muchos de los actores de la coalición de gobierno lo están pensando para el PICNT. Pero yo te tiré una punta para pensarlo hacia otro sector de clase distinto. Porque yo también te digo, ¿por qué solo al BPS? Este artículo 399 se refiere al registro de listas para el BPS. ¿Por qué solo el BPS? ¿Cuántos organismos hay del Estado que tienen representantes de actores? Vamos a hacerlo para todos. Los que integran el Instituto Nacional de Carnes. El Instituto Nacional de Carnes tiene un presupuesto de unos cuantos millones de dólares, porque es el que ahí están los frigoríficos, ahí está la Asociación Rural, la Federación Rural, está también la Comisión Nacional de Fomento Rural, después que nosotros fuimos gobierno, porque introdujimos a los ganaderos familiares también ahí adentro. En realidad, eso que maneja mucho, ¿no? Quienes están ahí en el directorio, que toman decisiones importantes, con plata que sale de impuestos y que asignan recursos, no tendrían, a su vez, también que provenir de organizaciones que tengan personería jurídica y que sean electos de una manera cristalina para saber que tienen el derecho de utilizar recursos públicos en sus decisiones. ¿Por qué solo en el BPS? Hay decenas de organizaciones. El Instituto Nacional de Logística, yo qué sé, te puedo mencionar una cantidad de organizaciones que tienen que ver con lo financiero, que tienen que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los aparatos productivos, con la industria, con las telecomunicaciones. Todos eso. Me parece que cuando uno va a legislar y piensa en un artículo de que las personas que representan colectivos, para representarlos, tienen que tener algunos requisitos mínimos imprescindibles que nos den cristalinidad y garantía para su desempeño futuro, debería ser para todos y no solo para el BPS. Me parece que esto viene flechado, Néstor. Mal flechado viene. Apunta mal esto. Sí, para mí que no ¿Entendés es, lo que quiero decir? para mí que no es tuerto, para mí que está con los ojos tapados. Exactamente. Sí, sí. No, no, pero Y un en poquito ve realidad es porque pero grave, mira para allá. en realidad es grave porque genera antecedentes de vulnerar o posible vulneramiento de la propia Constitución de la República o de la propia ley para la cual fue creado los electores, la forma de elegir los electores del PS, que ahora cuando vos estás planteando lo que estás planteando hay cosas Sí, que yo no sabía, por ejemplo la nación rural, por decir algunas, y otra que dejaste de deslizar por ahí, que caramba, sí, pero es una ley totalmente bien flechada y sí, mal sí, sí. flechada, y no le importa un pepino que mañana sea usado en contra de las propias organizaciones, sea cual fuere, sea cual fuere. Sí, sí, sí. Mirá, yo te voy a hacer cuando nosotros en el gobierno del Frente Amplio creamos el Instituto Nacional de la Leche. Esto era un reclamo de los productores lecheros, ¿no? Y lo discutimos un año junto con todas las gremiales de cómo hacíamos un instituto para promocionar la leche y para que el Uruguay apunte a ser un país lechero. Eso anduvo muy bien, se hizo un instituto moderno, es el último instituto creado, y un tema que se discutió fue cómo se eligen los integrantes del Instituto Nacional de la Leche, ¿no? Y a nosotros lo que nos parecía mejor, a nosotros cuando digo al gobierno, a la Asociación Nacional de Productores de Leche, a la Sociedad de Productores de Leche de Florida, a la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, a los de Carmelo, a todo lo que les pareció mejor,
es que se eligieran por elecciones hechas por la Corte Electoral. Entonces, eso dice la ley. El problema es que cuando hubo que hacer las elecciones y le dijimos a la Corte Electoral, miren lo que dice esta ley, la Corte Electoral tiene que organizar estas elecciones, ¿sabés lo que nos dijo la Corte Electoral? ¿Qué dijo? Ah, no, dice, y no podemos organizar eso porque no tenemos recursos. Entonces, al final, en vez de hacerlo por elecciones, con urnas, y de una manera como fue la voluntad de todos, y como dice la ley, cada gremial encontró la manera de elegir su representante. Entonces, CONAPRORE decidió quién era su representante, cada una de las gremiales lo resolvió a su forma, pero porque el Estado no pudo dar respuesta en aquel momento, ¿no? Ahora la Corte Electoral tiene mucho trabajo. Este año tuvo las elecciones de las cajas profesionales, tuvo las elecciones de la Universidad de la República, tiene elecciones por todos lados todo el año. Bueno, nosotros tenemos una Corte Electoral media raquítica, ¿no? Nuestra Corte Electoral debería ser una cosa mucho más importante de lo que es, porque los mecanismos de elegir autoridades o representantes de las distintas organizaciones de la sociedad, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, las elecciones de Peñarol las hace la Corte Electoral. Y Peñarol le paga a la Corte Electoral para que haga las elecciones, para que ponga las urnas y haga, porque son cosas importantes, ¿viste? Eso debería ser con todas las instituciones del Estado. Seguramente que esto vos no lo sabías. No. La mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe la mayoría de la gente. Nosotros nos enojamos bastante porque las elecciones de Peñarol las pudo hacer la Corte Electoral, pero las elecciones del Instituto Nacional de la Leche no las pudo hacer porque no tenía recursos. Bueno, son cosas que habrá que discutir y encontrarle una salida a ese tema, ¿no? Pero lo que yo voy es que en realidad en el Estado uruguayo, si vos querés hacer una ley que regule cómo va a ser la elección de los representantes de las distintas organizaciones que hay en la sociedad, en las estructuras del Estado, que van a manejar recursos, en realidad debería ser una ley que incluya todo y que no sea solo para el BPS. Me parece que esto se hizo pensando que iban a haber elecciones en el BPS, que había que actuar rápido, había que permitir que otros presenten listas. Fue un asunto muy dirigido hacia un punto central único que fue la selección del BPS. Pero ese es el resultado de hacer las cosas mal, a la carrera y sin pensar, con poco seso y mucho apuro. Pero además estamos hablando de un país, no estamos hablando de un... Incluso no estamos hablando de un cuadro de fútbol. Estamos hablando de un país. Sí. Y bueno, me parece que este es el artículo dentro de las relaciones laborales, hay dos artículos, el 392 y el 399, que son centrales. Hay otros más chiquitos, pero estos dos son importantes porque tienen que ver con las relaciones laborales y los derechos de las organizaciones. Estos dos artículos son malos, son negativos. Hay que discutirlos bien y hacerlos de vuelta y hacerlos bien. Y eso el Parlamento puede hacerlo. Tiene la obligación y todas las herramientas para hacerlo bien. Lo que no puede es discutirlo adentro de una bolsa de gato de 450 artículos que hay que hacer 3 por hora. No hay tutía con eso. Es imposible hacerlo así. Así que hay que derogar esto dentro de los 135 votando el sí en el referéndum. Sí, los queremos derogar. Y después habrá que hacerlo bien porque el tema es importante. Gracias, Ese es mi comentario de este capitulito. Flor de comentarios lucarios en el día de hoy. Flor de comentarios. Gracias, Ernesto. Por favor, te mando un abrazo. Vamos a mandarle saludos a quienes nos están siguiendo. Es mucha gente que sigue Antares TV. Y les prometemos que seguiremos masticando esta merluza. Y viene con espina. Muy bien. Gracias, hasta luego. Nos vemos.